Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 372, ¿dónde está el momento fijado? Lo que Isabella señaló fue la nariz rota de Bianca. No se había curado correctamente. Hipólito arrugó la cara, mitad furia, mitad vergüenza. No preguntes en detalle. Pero la voz no era la de Isabella. Hermano, ¿qué demonios has estado haciendo? Excepto por la nariz rota, la apariencia de Hipólito no era tan mala. No había recuperado algo del brillo de los días en que Lucrecia estaba viva. Se había envuelto de pies a cabeza en objetos de su gusto, como un grueso collar de oro y unos zapatos de satén puntiagudos de nuevo diseño. Aunque tenía cierto aire de repulsión, al menos Hipólito parecía de buen humor. Isabella preguntó con los ojos muy abiertos. ¿Te ves bien? Hipólito le arrojó una pequeña bolsa a Isabella sin decir una palabra. ¡Clang! Isabella abrió la bolsa con una premonición. La pequeña bolsa estaba llena de monedas de oro ducado. Parecían ser unos 20 a 30 ducados. Hermano, ¿qué es todo esto? Hipólito se llevó la mano a la frente con un aire de suficiencia. Úsalo con moderación. Isabella estuvo a punto de golpear a su hermano por solo 20 ducados, pero se contuvo pensando que al menos había aparecido alguien que le daba tanto. Hipólito también parecía saber que estaba expuesto al peligro de las regañinas. Se dio la vuelta para irse. Isabella lo detuvo apresuradamente. No, hermano, ¿de dónde sacaste este dinero? Volviste a casa, papá se fue a Trevero. Isabella, que estaba en una situación desesperada, tenía que aferrarse a su hermano. Era lamentable que no tuviera a nadie en quien confiar excepto en Hipólito, pero la familia era la familia. Sin embargo, Hipólito no tenía la intención de darle el nivel de ayuda que Isabella quería, de hecho, podría no haber tenido la capacidad, ni siquiera tenía la intención de apoyarla de palabra. No salgas con la niña, vete a casa rápido, ¿qué haces fuera a estas horas, mujer casada? Hipólito miró de reojo al caballero moro. Y no te juntes con gente así. Oh, hermano. Afortunadamente Agosto no le prestaba ninguna atención a Hipólito. Volveré si tengo la oportunidad. Hipólito finalmente se fue sin responder a ninguna de las preguntas de Isabella. Isabella miró la figura despreocupada de su hermano y rumiaba sus dudas. ¿Qué demonios hizo para que un holgazán como mi hermano tuviera dinero? A diferencia de cuando Alfonso y su séquito llegaron a Trevero, 3 días después, cuando el gran duque Odón y su séquito entraron en Trevero, la atmósfera de la ciudad santa era muy sombría. Esto se debía a la ejecución del cardenal Velasco. Para ser exactos, estaba deprimida. La gente ni siquiera hablaba mucho sobre el asunto del cardenal Velasco. Simplemente se mantenían discretos, no se reunían con extraños y se agrupaban con caras conocidas para evitar problemas. En mi opinión, esto no es la primera vez. El cardenal de Mare afirmó. Ariadne estuvo completamente de acuerdo con la observación de su padre. Son personas acostumbradas a las ejecuciones. Y eran aquellos que habían renunciado a la resistencia. Ariadne había visto algo similar, aunque no exactamente esto. Para ser exactos, había intentado crear una atmósfera así y había fracasado. En su vida pasada, César, inmediatamente después del éxito del golpe, colgó a algunos de los hombres de Alfonso en las murallas para convertir a San Carlo en una ciudad así. Y gracias a la feroz resistencia de San Carlo, estuvo a punto de ser expulsado incluso después de ocupar la ciudad con su ejército. Fue porque no lo hizo con suficiente constancia. Sin piedad, capturó y ejecutó a cualquiera que se resistiera, ¿no es así? En ese momento Ariadne le había advertido a César que matar a los hombres del príncipe era una acción extremadamente peligrosa para su posición recién establecida, y estuvo a punto de ser expulsada de su casa por César, quien se enfureció con la frase «tu posición». Y cuando César, que había colgado a los 2 primeros, se sorprendió por la reacción más violenta de lo esperado y dudó en la tercera ejecución, ella le dijo que esta vez debía ejecutarlo rápidamente y matar a un gran número de personas, y luego fue objeto de todo tipo de sarcasmo por ser una mujer que ni siquiera recordaba lo que había dicho. Al final, César no pudo ejecutar la tercera ejecución a tiempo y San Carlos se levantó y logró domar al regente. Sobre la ciudad dorada de Trevero, que se había sometido, el cardenal de Mare señaló una cosa más.
No solo los mataron públicamente. Ariadne también estuvo de acuerdo. No parecía que todos los que se oponían al Papa hubieran sido juzgados. Probablemente la policía secreta los había arrestado sin que nadie se diera cuenta o los habían encontrado muertos en sus camas por la noche. Viendo que la gente desconfía de los extraños, las palabras de mi padre son correctas. Ariadne añadió. Parece que esto ha sucedido recientemente, ¿verdad? Como todavía se reunían bien entre ellos, no parecía que esto hubiera estado sucediendo durante mucho tiempo. Cuando el reinado del terror dura mucho tiempo, la gente deja de confiar en sus vecinos, es decir, ni en sus vecinos ni en su familia. El cardenal de Mare confirmó que las sospechas de Ariadne eran correctas. La última vez que vine a Trevero, no era así en absoluto. Mientras padre e hija conversaban, se oyó un golpe en la puerta. Soy Manfredi. Todos se alojaban juntos en el Palazzo delle Delizie, Palacio de las Delicias, desde la cena de bienvenida del primer día. El Palacio de las Delicias era la villa del Papa, un poco alejada del centro de Trevero, y fue la opción elegida porque no había suficiente espacio en el castillo para alojar a los 350 caballeros que Alfonso había traído. Condesa, ¿puedo pasar un momento? Adelante. El señor Manfredi entró con un paso decidido, vestido de forma relativamente informal. Uf. Qué bien que esté cerca. Si su excelencia el condesa y su eminencia el cardenal hubieran estado en la residencia del Papa, yo habría tenido que ir a caballo hasta allí, ¿no? El Papa había accedido de buena gana a enviar al príncipe Alfonso a las afueras, pero quería mantener al cardenal de Mare y a su hija dentro de las murallas de Trevero. Si Alfonso no se hubiera opuesto enérgicamente, el cardenal y Ariadne habrían estado atrapados cerca del Papa. Ariadne respondió con una sonrisa. Todo es gracias a Alfonso. Nos cuida y su consideración es de agradecer. Estoy seguro de que tenía malas intenciones, sin embargo. El señor Manfredi bromeó y luego miró de reojo al cardenal. Inesperadamente el cardenal de Mare había sido muy estricto con la hora de regreso de Ariadne durante todo el viaje a Trevero. Alfonso, a pesar de tener a su novia en el mismo edificio, no pudo ver a Ariadne excepto en los desayunos oficiales. El señor Manfredi, cuya vida amorosa estaba completamente enredada, se burlaba del príncipe Alfonso cada vez que tenía la oportunidad, bajo el lema de que la desgracia ajena es su felicidad. Pero hoy, el señor Manfredi iba a ayudar al príncipe Alfonso con su romance. Condesa, el príncipe la busca un momento. El señor Manfredi dijo eso y luego, sobresaltado, miró al cardenal de Mare. Es trabajo, trabajo. Él lo estaba arruinando, pero a los demás les iba de maravilla, e incluso tuvo que ir a recoger a la novia y dar explicaciones a su padre en su lugar. Nunca había habido una injusticia tan grande. El cardenal había mantenido a Ariadne a su lado, pero cuando el vasallo del príncipe habló así, el cardenal no tuvo más excusas para seguir negándose. Ya habían tenido la conversación entre el yerno y el suegro, así que era difícil decirles que ni siquiera se vieran. Está bien. Ve. No se rindió y añadió una cosa más. No llegues demasiado tarde. Ariadne se levantó con una sonrisa. No se preocupe. Dándose cuenta de la preocupación de su padre, añadió astutamente. Todavía es de día. Sin embargo, el mayor error de los padres es pensar que los grandes acontecimientos solo ocurren de noche. Alfonso. Ariadne, que realmente no había tenido ni una sola oportunidad de estar a solas con Alfonso durante más de 20 días, se lanzó a sus brazos en cuanto lo vio. Alfonso la recibió con alegría. El aroma a mirra y cítricos emanaba de su cabello. Ari, ¿por qué te vestiste de una forma tan complicada? Él vestía ropa cómoda de casa, pero Ariadne llevaba un atuendo formal de calle que requería ser ensamblado pieza por pieza. Era muy bonito con el brillo sedoso del damasco rojo. Ariadne miró a Alfonso con reproche. Eso significa que es difícil de quitar. Ah, no. No es eso. Alfonso, avergonzado, dejó la frase a medias. Quería decir que se sintiera cómoda. El segundo error más grande que cometen los padres es pensar que sus hijos son buenos y los hijos de los demás son malos. La hija del cardenal de Mare, a quien había llevado consigo como un relicario durante todo el viaje, fue la primera en besar al hijo de León III. Fue un ataque total, desde los labios hasta las mejillas y la nuca. ¡Ay!
Alfonso cerró los ojos ante el ataque inesperado. Sin embargo, no soltó los brazos que la abrazaban. Ariadne, abrazada a Alfonso, también le dio una lluvia de besos en los párpados y el cabello. «¿No me echaste de menos? Te extrañé muchísimo». El problema era que ella era juguetona, pero él era sensual. Después de soportar los besos de Ariadne durante un buen rato, un gemido comenzó a mezclarse con la voz de Alfonso. «Muac». Ariadne finalmente le robó un beso. Los brazos que la abrazaban se tensaron. Quería estar más cerca. Pero al mismo tiempo, Alfonso echó la parte inferior de su cuerpo hacia atrás. «Espera. Ari, espera». Estaba seguro de que se derrumbaría en el momento en que se tocaran. Le susurró a su amante que lo miraba con la dignidad de una reina, como si le suplicara, mientras él estaba levantado en alto. «Ahora no es el momento». «¿No le gustó, príncipe?» Ariadne sonrió y molestó a Alfonso. Cuando ella lo empujó más, Alfonso, en una postura incómoda, se desplomó en el sofá. Ella, aún encendida sobre Alfonso, hundió sus labios en su nuca. Ah. Su túnica holgada tenía mucho espacio alrededor del cuello. Los dedos de Ariadne se deslizaron por el cuello de Alfonso hasta su pecho. Los músculos de su pecho tensos estaban increíblemente firmes. Mientras viajábamos compartimos el mismo carruaje que mi padre, así que lo entendí. Pero después de llegar aquí, podrías haberme llamado aparte. Era una broma traviesa, incluso usando un lenguaje formal. Cada vez que sus labios y dedos tocaban su cuerpo, Alfonso temblaba muy ligeramente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Ariadne sintió que entendía un poco los sentimientos de Dalila en la historia de Sansón y Dalila. El hombre más fuerte del continente estaba ahora colgando de sus gestos. Si ella deslizaba su mano hacia abajo, todos sus nervios gritarían. ¿Hasta cuándo vas a aguantar, eh? De hecho, Ariadne sabía que Alfonso no la tocaría hoy tampoco. Y precisamente por saberlo podía provocarlo sin reservas. Este hombre tan recto, con el padre de la mujer vigilando en el mismo edificio, nunca la tomaría. Y menos en un lugar de viaje sin ninguna preparación, y además, ese lugar de viaje era Trevero, un lugar sagrado que supuestamente aliviaba los pecados de los peregrinos. Sin embargo, al contrario de la creencia de Ariadne, Alfonso estaba ahora a prueba. Estaba peligrosamente parado en la delgada línea entre hacerlo o no. Todos sus sentidos estaban en su punto máximo de tensión, y un pequeño toque podría romper la cuerda de la razón y volverse incontrolable. De hecho, a diferencia de lo que ella pensaba, el hecho de que este fuera el lugar sagrado de Trevero y que el padre de Ariadne estuviera cerca no era una gran restricción para Alfonso. Más bien, lo que lo ataba era la promesa que se había hecho a sí mismo y el respeto que le tenía a Ariadne, que solo la tomaría después de haberle dado por completo su lugar a su lado. Y había una razón más que lo detenía en este momento. Era el hecho de que un hito importante hacia ese día estaba a la vuelta de la esquina. El duque Odón ha solicitado una reunión. Ante esas palabras, Ariadne, que lo estaba acariciando juguetonamente, detuvo todos sus movimientos. Es esta noche. Exactamente 6 horas después, el destino del juramento matrimonial con la gran duquesa Lariesa, firmado por Alfonso, se decidiría.